Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bien, como ustedes podrán ver, antes de iniciar esta charla, ya probamos el sistema de asistencia. Esperemos que todos hayan recibido el QR y los que no, por favor, envíenme un correo a mi dirección eric.cisneros@academicos.udg.mx, que en el asunto diga nada más solicitud de QR o solicitud de código y yo les haré llegar el código a los que no lo han recibido. Bien, pues vamos a arrancar nuestra charla del día de hoy. Estamos muy contentos de nuevo de recibir a alguien que puede ser un ejemplo para ustedes, alguien que ya pasó por donde ustedes están sentados, y esta es la licenciada en Ciencia de Materiales, Alexa Mirai Takahashi Pinzón. Alexa estudió esta licenciatura y fue y ha sido la primera titulada por excelencia académica. Ustedes saben lo que esto significa. Alexa tuvo que cumplir con un promedio de arriba de 95 y no haber reprobado o haber tenido un extraordinario en ninguna materia. Alexa, al momento, estudia el tercer semestre de la maestría en Ciencia de Materiales, aquí mismo en CUSEI. Y bueno, durante la licenciatura, cuando por su paso por nuestra carrera, su línea de investigación y de interés fueron los materiales poliméricos. Sin embargo, ahora se está enfocando en el tema de metalurgia. Ambos temas de investigación están orientados hacia las aplicaciones biomédicas, hacia la generación de dispositivos para generar salud. Y bueno, el objetivo en particular es aportar a la investigación de estos materiales e impactar positivamente en la vida de las personas. Pues sin más, le damos un fuerte aplauso a Alexa y la recibimos, ¿no? Bueno, mucho gusto conocerlos, chicos. Y como ya les dijeron, pues mi nombre es Alexa. Yo les voy a hablar sobre el proyecto que estoy manejando para mi tesis de maestría. El nombre que tiene es Materiales Compuestos de Nitin y Niobio HA, Estudio de Bioactividad y Propiedades. Vamos a tener una introducción, los antecedentes, los objetivos que yo utilicé para mi tesis. Posteriormente les voy a decir la metodología y pues hay resultados preliminares de la experimentación que llevo hasta el día de hoy. Para la parte de la introducción, pues nosotros ya sabemos que últimamente la expectativa de vida de las personas pues ha crecido mucho. Entonces con esto, la necesidad de crear materiales con características más parecidas a los materiales naturales producidos por el cuerpo se ha visto muy incrementada. Entonces, específicamente para materiales de implantación, como son prótesis de cadera o de rodilla, lo que se busca es que los materiales tengan propiedades como un bajo módulo elástico, tiene que tener alta resistencia al desgaste, sobre todo cuando son implantes sometidos a carga, porque hay implantes que son meramente estéticos. Claramente tiene que tener una alta resistencia a la corrosión debido a que pues el pH de nuestro cuerpo suele ser muy corrosivo y una buena biocompatibilidad que vamos a hablar más adelante. Nosotros decidimos estudiar una matriz metálica, esto debido a que pues realmente los metales son los que mejor tienen propiedades mecánicas para materiales de implantación y lo que vamos a hacer es añadirle como partículas reforzantes la hidroxiapatita. Este es un fosfato de calcio natural, que es básicamente el 80% de los componentes de nuestros huesos y dientes. El 80% son estos cristales de HA que podemos ver aquí en chiquito y el 20% restante son fibras colágenas que básicamente le dan esa como flexibilidad al hueso. La hidroxiapatita por sí sola, al ser un material natural, ya tiene biocompatibilidad, bioactividad y tiene una propiedad llamada osteointegración que vamos a definir más adelante. Para la parte de antecedentes, vamos a hablar pues primero de lo que son los biomateriales. Yo estoy 100% segura que muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre los biomateriales y sin embargo siempre les dicen como cosas diferentes, ¿no? Como tal, no hay definida una estructura de trabajo de lo que es un biomaterial, pero una definición de trabajo aceptada
sobre todo por muchos papers, artículos, pues es la que vemos aquí, que se refiere a cualquier material, aunque sea natural o artificial, que sea parte o la totalidad de un sistema, ya sea vivo o un dispositivo biomédico, que nos ayude a realizar o sustituir una función en el cuerpo. A pesar de que los biomateriales son un tema como muy novedoso, no son un tema actual o que se está estudiando desde apenas estos momentos. La primera prueba que se tiene de un biomaterial es el hombre de Kennewick, que data de hace aproximadamente 9000 años y pues básicamente fue encontrado en Estados Unidos, ¿no? Aquí a este hombre lo describieron como un hombre saludable que hacía su vida normal y tenía clavada en la cadera una punta de flecha y no impedía para nada su movilidad o su vida diaria. Para la parte de un biomaterial, tiene que ser biocompatible. ¿Qué quiere decir esto? Este material que metamos en el cuerpo tiene que tener la habilidad de que cuando reaccione en el ambiente corporal no cause algo adverso como una reacción alérgica, cáncer, etcétera, ¿no? Y la parte de la bioactividad, nos referimos a materiales que hacen un efecto positivo dentro del cuerpo. Esto quiere decir que usualmente el material suele hacer un enlace con lo que es el tejido duro, que en este caso puede ser un implante dental, y lo que hace es fijar el implante de forma que ya no se va a mover ni va a tener ciertas vibraciones, que cuando no tiene un enlace hay un micro desgaste, después hay corrosión y esa corrosión provoca el fallo del implante. Los primeros materiales que revolucionaron el uso humano pues son los metales. Entonces los primeros biomateriales utilizados en implantes fueron oro y plata, pasaron a aleaciones de aceros inoxidables y aleaciones cobalto cromo molibdeno, pero este tipo de aleaciones tenía un módulo elástico demasiado alto y esto lo que provoca es un fenómeno conocido como stress shielding. También en español se conoce como blindaje de tensiones. Aquí lo que pasa es que cuando nosotros hacemos como un implante y lo sometemos a cierta carga, por ejemplo, si yo hago un implante total de rodilla, todo el esfuerzo, la transferencia de esfuerzos se la va a llevar el implante metálico. Entonces el hueso como que empieza a decir, ay, pues yo ya no necesito remoldearme, hacer más masa, estar fuerte, y empieza a reabsorberse a sí mismo y empieza a debilitarse. Esto va a causar la posible falla del implante. Entonces, para el siglo XIX, para el siglo XIX, se empezaron a trabajar también aleaciones de titanio y titanio puro. Bode, Beaton y Davenport en 1940 aproximadamente descubrieron las propiedades biocompatibles del titanio que eran similares a las de los aceros inoxidables. Además, pues las propiedades del titanio como tal resultan muy interesantes para hacer un material de implante, no solo a su buena biocompatibilidad, sino a su baja densidad, que tiene buenas propiedades mecánicas y una alta resistencia a la corrosión. Como tal, el titanio puro no puede cumplir como material de implante porque no tiene una resistencia a la cizalladura muy buena. Entonces, a la hora de someterlo a un esfuerzo de corte, lo más seguro es que el material se vaya a fracturar. Por lo tanto, empezaron a estudiar aleaciones de titanio con este tipo de estabilizadores o este tipo de acá. Los estabilizadores lo que hacen es, el titanio tiene dos fases diferentes. La que nos interesa a nosotros para implantes es la fase beta, que tiene una estructura BCC. Esta fase tiene un modo elástico muchísimo más bajo que lo que tienen las aleaciones alfa o alfa más beta. Entonces utilizamos estabilizadores como molibdeno, vanadio, niobio, níquel, etcétera, para hacer ese tipo de aleaciones con buenas propiedades mecánicas y bajo módulo elástico. Sin embargo, pues no sé si ustedes han escuchado hablar que las aleaciones de titanio más utilizadas para implantes en los últimos años fueron titanio, aluminio y vanadio. El problema con esa aleación es que el vanadio, al liberar iones en el cuerpo humano, es tóxico. Entonces causaba cáncer y decidieron hacer estudios para comprobar la citotoxicidad de los metales puros. En esta zona de aquí podemos ver el vanadio, el cobre, el zinc, el cadmio y obviamente el mercurio, ¿no?
Este tipo de metales no se pueden introducir en el cuerpo humano debido a que causan reacciones severas. Después, los materiales que vemos en este cuadro acá, pues son teóricamente citotóxicos en ciertas cantidades. La parte que vemos fuera del recuadro son materiales que no hay un riesgo tal cual usarlos y son de los materiales que se han utilizado más para implantes. Para la parte de las aleaciones de níquel-titanio, estas pertenecen a las aleaciones con memoria de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros deformemos un material de níquel con titanio y lo volvamos a calentar, va a tener su forma natural que ya tenía antes. Es decir, si tenemos un hilo y lo empezamos a doblar, a la hora que lo calentemos, solo va a volver a su forma lineal. Este es el diagrama de fases. No sé si ya han visto alguno alguna vez. Si no lo conocen, se los presento, lo van a ver mucho. Aquí lo que vemos es la cantidad de titanio que agreguemos es el 100% aquí y de níquel es el 100% aquí. Una aleación de niti lo que hace es, se va al 50% de cada uno en porcentaje atómico usualmente. Entonces aquí el diagrama de fases nos sirve para ver qué tipo de intermetálicos podemos formar. Durante el proceso del niti podemos formar tanto niti como titanio 2Ni o como níquel 3 titanio. Y esos tipos de intermetálicos los podemos ver aquí esta es una micrografía tomada de un artículo. Aquí podemos ver la comparación de contraste, donde el niti es el más claro, que es toda la matriz, y sin embargo aquí estas cantidades de T2Ni son más oscuras. El niti se descubrió por allá del 1963 y su uso en realidad no era biomédico. Era la necesidad de cubrir un material que fuera altamente refractario y tuviera resistencia al impacto. Esto causó que se usara en industrias como la automotriz o la aeroespacial. Sin embargo, como por ahí de los años 80, se descubrió que tenía propiedades de superelasticidad. Esta propiedad hace que tenga un comportamiento muy similar al hueso, por lo que se decidieron estudiar propiedades biomédicas de este material. Para los años 2000 pudieron observar más bien que tenía propiedades osteoconductoras, que eso quiere decir que hace que el hueso pueda crecer en la superficie del material. Entonces, al día de hoy se trabajan stents cardiovasculares, implantes e incluso hilos dentales como los que usan en los brackets. Sin embargo, pues hay un problemita chiquito con el niti y es que cuando libera iones, un cierto ion de níquel puede resultar en reacciones alérgicas a cierta gente. Entonces se propuso cambiar el níquel por el niobio, que también hace, en combinación con el titanio, hace una aleación con memoria de forma y este básicamente es citocompatible e hipoalergénico, es decir, se hicieron pruebas y aquí la liberación de iones es pues casi nula, ¿no? Aquí podemos ver un diagrama de fase del titanio niobio que si se fijan es muchísimo más sencillo que el del niti. Aquí tenemos una fase alfa del titanio, aquí una combinación de fase alfa más beta y aquí después de toda esta cantidad de niobio agregado, pues básicamente estabilizamos la fase beta del titanio, que es lo que a nosotros nos interesa. Aquí podemos comprobar que además de todo eso, añadirle niobio reduce el módulo elástico de la aleación. Es decir, aquí tenemos la aleación titanio 4 aluminio vanadio y vemos cómo el módulo elástico va reduciendo en diferentes cantidades de niobio, tantalio y circonio. De este lado podemos observar que la resistencia a la corrosión del titanio niobio es muchísimo mejor que el titanio puro. Estas dos imágenes pues son tomadas de referencia de unos artículos donde ya lo estudiaron. La parte de la corrosión es gracias a una capa pasiva que se forma en la superficie del material. Esta al ser muy gruesa, tanto de óxido de titanio como óxido de niobio, pues básicamente impide el paso de la corrosión hacia el material que fuera muy rápida, ¿no?
Para su uso, básicamente no es como que la use muy seguido en dispositivos biomédicos, pero se ha encontrado que en cierto tipo de marcapasos como este, pues utilizan el material. Ay, para la parte de aleaciones porosas, bueno, los metales porosos fueron inventados básicamente en 1943. Aquí se descubrió que añadiendo mercurio a la masa fundida del aluminio podía crear poros cuando se solidificaba. Sin embargo, pues ya conocemos que el mercurio es bastante tóxico y para 1956 usaron agentes espumantes que hacían gas por descomposición química y entonces creaban poros sin necesidad de la toxicidad del mercurio. Para la parte de aleaciones porosas, estas se utilizan para reducir el módulo elástico del material, es decir, si ustedes tenían una estructura densa, a la hora de añadir cierta cantidad de poros, reduce obviamente la cantidad de material que resiste y el módulo elástico es menor al material en bulto. Entonces, materiales porosos naturales hay muchos, que la madera, que las piedras, los corales y el hueso. Entonces, lo que se quiere hacer con las aleaciones porosas es lograr una estructura similar al hueso humano. Entonces, aquí es una fotografía de implantes porosos que se hicieron de Nitti para un femoral de una ratita. Y si se fijan, pues básicamente es muy similar la estructura del hueso a la lesión porosa que utilizaron. Además de esto, se ha demostrado que no solo reducir el módulo elástico, como esta lesión de titanio niobio porosa, sino que también proliferan las células de osteoblastos que hacen que el hueso crezca. Debido a la interconectividad que hay entre los poros, pues el líquido viaja entre ellos, crece en la superficie, hace un crecimiento de apatita, después un crecimiento del hueso y ahora sí una mejor fijación del hueso al implante. Pues además de todo esto, la parte de agregarle hidroxiapatita es como lo que más se quiere estudiar en mi proyecto. Aquí podemos ver lo que yo les comentaba de la osteointegración. Este es todo el proceso por el que pasa el material y lo podemos ver básicamente como un proceso de cicatrización. Este proceso de cicatrización básicamente consiste en un enlace directo del material al hueso, donde aquí podemos ver cómo hay una primera interacción. Si la superficie del material es lo suficientemente bioactiva, entonces la cantidad de osteoblastos que se forme aquí va a formar apatita. Esta apatita va a empezar a llamar más osteoblastos para formar masa ósea y después vamos a tener el tejido duro ya completamente formado. Esto nos va a servir, como ya les dije, para que el material del implante se fije al hueso y ya no va a tener una cierta como movilidad en el cuerpo cada vez que nosotros corramos, brinquemos, etcétera. Y va a lograr que el implante dure muchísimo más tiempo. Aquí tenemos una muestra de una aleación de Nitti con cierta cantidad de HA agregada como reforzante, donde fue sumergida en fluido corporal simulado, que básicamente es un fluido que es similar a lo que tenemos dentro del cuerpo. Y todo esto blanco que podemos notar entre los poros, porque es una lesión que del centro es densa y alrededor es porosa, si se fijan. Todo eso blanco que ven es apatita formada, es decir, es lo que prolifera el crecimiento del hueso. Acá tenemos una micrografía de la microestructura, de cómo podemos ver cómo afecta la fase beta, la fase alfa y que sí tenemos ciertas partículas de hidroxiapatita. El problema con la hidroxiapatita es que es muy poco densa y hay que saber realmente qué cantidades exactas se deben de usar. El punto de usarla como material reforzante es que como antes se solía utilizar como si fuera un material de recubrimiento, es decir, el material agarrábamos y poníamos una película delgada de hidroxiapatita y eso hacía que la superficie fuera lo suficientemente bioactiva para hacer este crecimiento de hueso. Sin embargo, con todas las técnicas que se han utilizado para recubrir materiales, se ha demostrado que la hidroxiapatita
no tiene suficiente interacción con la superficie y empieza a delaminarse, lo que quiere decir que con el uso, básicamente en cuanto la toquemos, se va a romper. Y por eso, utilizarla como un material reforzante dentro de los polvos de metálicos ha sido como una opción como más llamativa al día de hoy. No sé si habían escuchado hablar de la metalurgia de polvos, pero esta básicamente es la ciencia con la que fabrican piezas metálicas a partir de polvos metálicos. Estos polvos depende mucho del acabado que le queramos dar, tienen muchísimos procesos diferentes por los cuales los podemos obtener. Entonces, básicamente tenemos los polvos elementales metálicos, le añadimos un aditivo o un lubricante, con la función de que los polvos, cuando los compactemos, no se vayan a separar, no se nos vayan a romper. Lo llevamos a una mezcla y después a un proceso de compactado, ya sea uniaxial o de todas las partes. Y un proceso de sinterizado, del que vamos a hablar ahorita más adelante. Lo bueno o la ventaja de la metalurgia de polvos es que podemos obtener piezas sin necesidad de un acabado o un tratamiento posterior. Se puede hacer eso o se puede dejar la pieza para maquinar después y ahora sí tener un producto terminado. Otra de las ventajas de por qué utilizar metalurgia de polvos, además de que es un proceso barato, es que los tiempos de fabricación son cortos y no se desperdicia mucho material a la hora de que los hacemos. Para la parte del proceso de sinterizado, si nunca habían escuchado hablar de este proceso, es básicamente un tratamiento térmico que hace que las partículas metálicas, según los puntos de contacto, se vayan uniendo al calentarlas sin llegar al punto de fusión del material. Es decir, nosotros no lo hacemos líquido, hacemos una parte una parte sólida, pues, pero al mismo tiempo que se derrita un poquito para que esas partículas, como pueden ver aquí, vayan pegándose haciendo cuellitos así de esta forma y finalmente lo que vamos a obtener es un material denso y sólido, ¿no? Para la parte del sinterizado hay dos diferentes procesos importantes, ya sea que los hagan sin presión o con presión. Yo el proceso que estoy utilizando, hago el compactado de las muestras antes y no durante el sinterizado. Entonces es un proceso de estado sólido donde aquí mezclamos fases y se hacen compuestos. No hay que confundir el hecho de sinterizar una muestra con decir que es totalmente densa, porque hay algunos intermetálicos como los que les hablé hace rato del NITI, que cambian de densidad del material. Esta densidad, este cambio de densidad, al ser más grande que el de la muestra natural, que es el níquel titanio, hace que se expanda la muestra. Entonces, si yo tenía una muestra de 6 milímetros de diámetro y 5 de altura, cuando la sinterice con la formación de intermetálicos puede llegar a crecer lo suficiente como para hacer de 6.10 milímetros y de 5.10 de altura, ¿no? Estas son diferentes piezas que se pueden fabricar con metalurgia de polvos y si se fijan son pues formas muy complejas que a lo mejor por otros métodos habría que maquinar o hacer moldes y acá pues es menos necesario. Bueno, la parte de los objetivos la verdad es que me la voy a brincar porque son demasiados, se los voy a explicar en el camino. Y bueno, para la metodología del proyecto, en la fabricación de muestras, pues así como les mencioné, voy a utilizar la metalurgia de polvos. Se utilizan polvos ya previamente aliados de NITI y se añaden polvos de niobio a esos polvos de NITI. Lo que yo hice no fue aliarlos mecánicamente, sino que simplemente los mezclé en un molino. Pues básicamente no están en contacto total, entonces tengo partículas de niobio por ahí rondando, y no sé si sabían, pero el niobio se funde a temperaturas demasiado altas y por ahí me está haciendo un poquito de ruido a la hora del sinterizado. El porcentaje de la base que voy a utilizar es de 90% en volumen y 10% de niobio en volumen. Se les van a añadir a las muestras
cantidades de 1, 3, 5 y 10% de HA para ver cómo sería el efecto de la hidroxiapatita en la muestra. Y básicamente este es un proceso similar al que yo seguí, ¿no? Se tienen los polvos metálicos junto con la hidroxiapatita. Estos se llevan a mezclar a un molino de bolas, se hace el compactado, el posterior sinterizado y se obtiene pues un compuesto de niti niobio con hidroxiapatita, así repartida uniformemente. En el sinterizado utilicé un proceso de 1100 grados a 3 horas. Tienen que tener en cuenta que para la parte del sinterizado es muy importante desde los polvos que usan en tamaño, el compactado que usen de la cantidad de fuerza que utilicen y el tiempo y la temperatura, porque todo esto influye en los puntos de contacto de las partículas y puede que sintericen o no. Además, no sé si sabían, pero es un poquito más difícil sinterizar las muestras con hidroxiapatita debido a que esas partículas cerámicas pues no se pegan tal cual al material. Para la caracterización, lo que yo voy a utilizar es difracción de rayos X y microscopio electrónico de barrido. Voy a caracterizar lo que es la estructura cristalina, la identificación de las fases que tengo, es decir, los intermetálicos que ya formé. Y en el microscopio de barrido, lo que voy a hacer es la identificación de la morfología y las fases metalográficas que tenemos, como las que les mostré donde se ve por contraste la fase del niti y sus intermetálicos, ¿no? En la parte de propiedades mecánicas, vamos a hacer microdureza Vickers para realmente ver la dureza del material. No sé si saben cómo funciona, les explico así rápidamente. Se tiene una punta aquí de diamante. Lo que vamos a hacer es aplicar una carga al material y de esta deja una huella de este tipo en nuestro material. Es una huella muy chiquita y hay que usar el microscopio para verla. Básicamente medimos la dimensión de la huella y con eso y una fórmula ya preestablecida sacamos la dureza que tiene el material en Vickers. Hay otras unidades de medida de dureza, pero nosotros vamos a utilizar esta. Y la nanoindentación básicamente la vamos a utilizar para medir el módulo elástico y es un proceso bastante similar al que tiene la microdureza Vickers. Vamos a hacer corrosión y pruebas de inmersión. La corrosión básicamente es para corroborar que el material en un pH 7, que es el que tiene el cuerpo, pues no vaya a liberar iones como los que les mencioné anteriormente, que pueden ser tóxicos, los del níquel. Y estas son curvas potenciodinámicas, básicamente hechas en solución de Hank, de lo que podríamos esperar a la hora de tener niobio dentro del material. Para las pruebas de inmersión vamos a usar solución corporal simulada, que se llama SBF en inglés. Vamos a utilizar ciclos de 1, 14, 21 y 28 días para ver el crecimiento de apatitas sobre la superficie y por diferencia de peso vamos a evaluar realmente qué tan bioactivas fueron las muestras. Ahora sí, con los resultados preliminares ya tengo muchísimas muestras hechas, pero a muy pocas les he realizado pruebas de caracterización. Aquí lo que podemos ver es un XRD de los polvos metálicos, o sea, mi base, que es esta de aquí, donde vemos estos picos de rombito que son atribuidos a las cantidades de niobio que tiene y todos los demás picos son característicos del niti en una fase cúbica. Para la parte de las muestras ya sinterizadas vemos que se empiezan a formar piquitos más chiquitos en otras zonas. Los picos de niobio y de niti se mantienen básicamente más o menos estables. Hay unos picos de niobio que desaparecen en esta zona. Y en la parte de aquí, de estos picos de al lado del más intenso, se empiezan a formar picos que se atribuyen a los intermetálicos que nosotros estamos formando. Tenemos una fase diferente también del niti que se llama B19'. Esta es una fase martensítica, que es lo que le atribuye las propiedades de superelasticidad y memoria de forma del material. Tenemos estos dos intermetálicos, que básicamente son lo que me están ensanchando mis muestras, los que les mencionaba hace rato, pero eso no quiere decir que no estén bien sinterizadas.
Y por acá en la parte de arriba podemos observar unos piquitos muy sutiles que si les hacemos un zoom, están de este lado, de todo lo que son la fase B19' y la de NITI. La de NITI y las fases intermetálicas que nosotros tenemos. Entonces, al día de hoy, esto es lo que hemos básicamente hecho. Tengo pruebas de XRD de muestras con hidroxiapatita. Sin embargo, al añadir hidroxiapatita, en esta zona de aquí crecen alrededor de 5 o 6 picos más y todavía no logramos diferenciar cada pico por separado. Lo que nosotros creemos es que a la hora de que se está descomponiendo la hidroxiapatita por temperaturas arriba de 1000 grados, y yo utilicé 1100, hace tanto óxido de calcio como fosfatos de titanio, hace reacción con el níquel, y todos esos picos que nosotros observamos en otros XRD con hidroxiapatita son pertenecientes a ello, porque hemos intentado indexar la hidroxiapatita en el patrón para saber si está, y pues no está. Entonces, esos picos de descomposición no se los quise presentar porque son muchísimos y no les quiero echar mentiras, pero los de aquí de los polvos metálicos, básicamente podemos decir que la base ya la tenemos perfeccionada de cierta forma. De repente tenemos unos piquitos de óxido de niobio, pero no son malos que se nos oxide la muestra, por lo mismo que les digo que la capa pasiva de este óxido va a ayudar a que sea más resistivo a la corrosión. Igual si encontráramos picos de óxido de titanio no sería perjudicial porque básicamente nos va a ayudar a aumentar la resistividad a la corrosión. Y pues por mi parte creo que sería todo. Estas son las referencias que utilicé, son muchas, por si les interesa, y pues muchas gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias a la licenciada en Ciencias de Materiales, Alexa. Y es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna, enseguida paso. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una viene siendo, en la hidroxiapatita quedan incrustadas, más bien la hidroxiapatita queda incrustada en los poros o se usa como recubrimiento. No me quedó claro, perdón. No, como recubrimiento no lo utilizamos porque como tal se puede despegar de la matriz. Lo que nosotros hicimos fue añadírselo a los polvos tal cual, y cuando las sinterizamos hay partículas distribuidas de hidroxiapatita por todo el material. Entonces, más bien se usa como material reforzante y no como tal una película. No es que esté en los poros tal cual, sino es que está en toda la estructura, o sea, de forma homogénea. Y la otra es cuando se sinterizan las piezas y mencionabas que se les hacía un maquinado anteriormente. Y ¿qué diferencia tiene el maquinado? Porque, bueno, pues puede ser pulido a espejo o puede ser diferente la superficie. Pues es que como lo menciono, más bien el maquinado se puede hacer después de sinterizar las muestras. Tú puedes tener tu muestra ya con un acabado final en la metalurgia de polvos. Sin embargo, pues si le quieres dar un maquinado, me refiero a que quitar bordes, lijar o darle una forma más específica a la que ya tiene, remoldearlo, etcétera. Los procesos de manufactura que tienen después del sinterizado, pues ya dependen de la industria y de la pieza que se haga. Muchas gracias. De nada. Hola. Bueno, yo tengo un par de dudas acerca del tiempo de vida reportada de esta aleación. ¿Ya hay algún tiempo de vida en algún paper que hayas leído? Como tal de la aleación que yo estoy fabricando, ni ti ni obvio, hay muy poca información. Sí se han hecho trabajos como de que se hagan, se introduzcan poros en la matriz, pero no se ha logrado como una
un proceso ya pues de que le hagan un implante tal cual, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de la capa pasiva del óxido de niobio sí ha logrado que sea más resistivo que una aleación normal de titanio. Entonces, con esto, pues el tiempo de vida debería aumentar, pero no han reportado exactamente cuánto tiempo. De acuerdo. Y otra duda. Para evitar la degradación de la hidroxiapatita, sería bajar la temperatura, pero al bajar la temperatura, por ejemplo, ¿qué podría pasar en tu sinterizado? Fíjate que eso tampoco no lo sé, porque de hecho estamos haciendo pruebas preliminares todavía. La primera vez utilicé 1200 grados y las muestras prácticamente salieron quemadas, salieron negras y no servían para nada, ¿no? Ahora que estoy utilizando 1100, muchas muestras ya se ven metálicas cuando las pules. A la hora de bajar el tiempo, bueno, la temperatura, lo más seguro es que la hidroxiapatita permanezca, pero como les comentaba, el niobio tiene una temperatura de fusión muy alta. Entonces, a lo que me arriesgo yo ahí sería tener partículas sueltas de niobio que no se hayan pegado absolutamente nada y a lo mejor se puedan desmoronar. Sin embargo, esto lo podemos compensar con tiempo, es decir, si yo utilizo 900 grados, puedo utilizar en vez de 3 horas, 10 horas, y tal vez con eso lo pueda compensar, pero todavía es un volado a ver si sí cae. De acuerdo, muchas gracias, De Alexa. nada. Hola, muchas gracias por la charla. Eh, Mencionabas que al momento de que ya ingresaban la hidroxiapatita, en el XRD se ven muchos picos. ¿Piensan hacer otro método de caracterización para confirmar que ahí está el HA o van a seguir con XRD? Sí vamos a seguir con XRD porque básicamente es lo que más se suele utilizar, pero también lo vamos a confirmar por EDS, que es básicamente junto con el SEM, ¿no? Entonces en el EDS, para confirmar que tenemos hidroxiapatita, básicamente nos da la composición del material. Entonces depende de la cantidad de calcio, de fósforo y de oxígeno que tengamos en la muestra, vamos a confirmar o desmentir si se formó o se degradó. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, tengo una pequeña duda. Abordabas en tu título la bioactividad. ¿Con qué caracterización o con qué estudios piensas abordar esa propiedad de tu material? Por las últimas que son pruebas de inmersión, básicamente solo con eso aquí en CUSEIS los podría hacer. Se va a hacer una diferencia de pesos y se va a confirmar tanto como por SEM y EDS el hecho de la existencia de una capa de apatita sobre la superficie del material. Entonces, el hecho de que se forme una capa quiere decir que el material pesa más. Y si no es así, pues es que básicamente no funcionó para nada lo que hice. Y porque la otra forma es con medición de proteínas y osteoblastos, pero eso se hace con células vivas y pues aquí no tenemos. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es, si tu compuesto estudiado podría ser reemplazado o ya es como el mejor candidato que habría. Pues como tal no creo que sea el mejor candidato porque pues aleaciones para implantes biomédicos pues hay muchísimas. Sin embargo, pues obviamente lo que se está tratando es que sea, si no es el mejor, que sea de los mejores. Tanto el hecho de introducir polvos, digo poros, como el hecho de utilizar los polvos de HA, son dos cosas que mejoran la osteointegración. Entonces queremos básicamente hacer que este material se fije completamente al hueso, tanto para que su duración sea máxima, es decir, que no falle por un aflojamiento, y el hecho de que al ser básicamente hipoalergénico, o eso es lo que esperamos con las pruebas de corrección que vamos a hacer, pues la liberación de iones pues no vaya a pasar. Entonces pues creemos que debería de ser de los que más se puede utilizar porque actualmente se utilizan todavía las iones de aceros inoxidables
que tienen módulos elásticos muy altos y desgastan el hueso tal cual. Entonces esos implantes básicamente deberían de estar descontinuados porque no están ayudando, no están haciendo un bien, sino que más bien están desgastando a tu cuerpo. Gracias. Buenas, muchas gracias por la plática. Bueno, yo también estoy trabajando con aleaciones metálicas de titanio y pues me llama mucho la atención muchas cosas porque es algo en lo que estoy trabajando, pero algunas preguntas que me quedan un poquito más son como la porosidad, por lo menos en tu caso, ¿cómo afectó y si tanto a la osteointegración como al módulo de elasticidad, si se acerca más o qué tanto se acerca al del hueso? Y pues, sabemos que esto en todo caso sería beneficioso, entonces, ¿cómo se comporta el material? Ahorita todavía estoy haciendo pruebas preliminares de mi material, no lo he caracterizado tal cual. Sin embargo, ya ha habido reportes tanto de que el módulo elástico como la osteointegración del material mejora con este tipo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, aquí en esta parte yo les mencionaba que aquí básicamente los poros lo que hicieron fue que como el líquido entra por todas partes, esto blanco que crece es apatita. Entonces, esto causa la formación de hueso posteriormente, es decir, se tiene que dejar bastante tiempo, o sea, este proceso de formación de hueso tal cual dura aproximadamente de 3 a 6 meses para que realmente se adapte la masa ósea a la carga y básicamente ya de por vida. Y la parte de añadir HA, pues básicamente también la muestran aquí, porque como tal el titanio es un material bioinerte y no es suficientemente activo para que el material se deposite por sí solo. Tampoco el NITI ni el agregar niobio tal cual mejoran la osteointegración, sino que eso es lo que se busca con la HA. Entonces, de que funciona, sí funciona. Y del modo elástico, sí se han reportado bajas de hasta cerca del modo elástico del hueso, del cortical, que es alrededor de 30 gigapascales, y lo más bajo que se ha reportado hasta el día de hoy es cerca de 45 en una aleación de titanio con niobio porosa. ¿Y habría algún sustituto para el HA que también pueda funcionar bien en este proceso de la osteointegración? Pues como tal, hasta ahorita yo no he visto que utilicen otra cosa más que esta. Como es una cerámica bioactiva que básicamente ya está dentro del cuerpo, pues es lo que más se ha estudiado porque es de lo que más hay y se puede obtener tanto de forma sintética como moliendo huesos, también se obtiene de forma natural. Entonces, al ser un material que hay en abundancia y además que es básicamente el componente principal de los huesos, pues yo creo que ha sido el que más han reportado, pero debe de haber algún otro tipo de material que sea capaz de generar osteointegración, no solamente la hidroxiapatita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí va. Hola. Aparte de las propiedades que mencionaste como la porosidad, al momento de ya pasar las pruebas preliminares, más o menos, ¿qué otras propiedades ves que sería importante considerar al momento de ya hacer alguna aplicación? Pues para empezar, las propiedades mecánicas deberían de ser las más importantes de este material. Independientemente de si es bioactivo o no es bioactivo, si el material no resiste el peso de una persona de promedio de 70 kilos, digamos, pues no me va a servir de nada haberlo fabricado para implantes, ¿no? Entonces, por eso queremos ver qué dureza tiene el material y qué módulo elástico para saber
cuánto puede resistir el material. Hay otras pruebas que son importantes, que son como ciclos de desgaste, que se utiliza para saber en cuánto tiempo realmente el material va a sobrevivir a un esfuerzo, pero aquí creo que no tienen ese aparato, entonces por eso decidimos hacerlo con caracterización de dureza en modo elástico hasta el momento. Pero básicamente lo importante debería de ser la propiedad mecánica que tenga bajo modo elástico y pues el hecho de que saber si se va a hacer bioactivo o no para la fijación del implante. Y otra pregunta, al momento de estar mostrando los gráficos que dices que los picos falta distinguir, pues, ¿por qué es eso? ¿Por qué hay una dificultad en distinguir? Lo que pasa es que, si te soy sincera, mira. En esta parte de aquí, si te fijas, aquí tengo dos figuras encimadas, porque esos dos picos se le atribuyen al mismo compuesto. Entonces, son picos característicos que pueden llegar a estar encimados unos con otros y hacer una sola señal. Entonces hay que ir descartando si realmente el pico que tengo es de una sola cosa o de varias en conjunto. Y como se me están generando muchísimos compuestos de los que realmente no hay un reporte así ya hecho en un software o algo, necesito estarlo identificando como con reportes previos de otros papers, viendo si realmente estos picos a estos grados con esa intensidad son de ese material que yo creo que es. Entonces por eso no los puse, porque no los he terminado de ver qué es cada uno, y muchos se me enciman con otros, con óxidos o con compuestos formados con el calcio y eso, y aquí se me hacía más fácil explicarles pues las fases que tengo, que incluso este pico de aquí chiquito que se ve al lado también es perteneciente a un intermetálico, pero aquí se me olvidó ponerlo. Entonces, esa es como la dificultad de estar indexando los picos de un XRD, que tienes que realmente estar seguro de lo que estás diciendo está ahí y comprobar por qué, ¿no? Porque también se me pueden formar muchísimas otras cosas, pero, por ejemplo, no, a lo mejor un pico de tántalo se me enjunta con aquí, y ¿cómo voy a tener yo tántalo si yo no lo utilicé, no? Entonces, por eso hay que ir descartando intermetálicos, compuestos orgánicos, fases que se forman, etcétera. Por eso se me hizo un poquito más difícil traerles aquel patrón de difracción. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos tiempo para una. Enseguida vamos para allá. Una pregunta más. Bueno, muchas gracias por tu plática. Dos preguntas. Con esto de que estás hablando del efecto de la temperatura cuando haces el sinterizado, ¿a qué temperatura se funde la hidroxapatita? A 1000. Pero no se funde tal cual, sino como que se evapora. Entonces puede mejor estar ocurriendo un proceso de difusión que por ahí no estoy teniendo en cuenta y se me está evaporando tal cual, y podría no llegar ni siquiera a tener la hidroxiapatita en el compuesto. Una segunda pregunta, saliendo un poco de la parte técnica. Si hubiera estudiantes interesados en hacer cosas de lo que tú haces, ¿en qué laboratorio te encuentras o en qué grupo de trabajo estás o quién es tu director de tesis o directora? Pues mi director de tesis es el doctor Alemán, y básicamente yo estoy en el laboratorio de acá de mecánica que está frente al auditorio Matute, y pues ahí me la vivo todos los días. Gracias. Hola, pues muchas gracias por tu plática. Pues yo también estoy estudiando en base a mi modular eso. Una parte importante sobre los resultados sobre la microdureza Vickers, ¿qué puedes rescatar sobre esto? Básicamente, de las cosas que yo he leído más que nada, han sido que la dureza del material no se ve muy afectada realmente por el hecho de la porosidad o el agregar hidroxiapatita. De hecho, algunos papers han reportado que incluso al añadir la hidroxiapatita, la dureza puede llegar a aumentar, pero depende mucho del tipo de interacción que tenga con el material. Es decir, yo solamente mezclé los polvos,
pero no están aliados mecánicamente con los polvos metálicos. Cuando tienen una interacción mayor, ahí sí podrían hacer que esas partículas cerámicas ya unidas al metal disminuyan un poquito las propiedades mecánicas. Sin embargo, no, hasta ahorita se ha reportado que tienen básicamente la misma dureza, tanto si son porosas como si tienen un reforzamiento de HA. Bien, pues si no hay otra pregunta o comentario, agradecemos de nuevo cuenta con un aplauso a Alexa. Y me voy a permitir entregarle el reconocimiento que por esta charla es acreedor Alexa. Dice, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la División de Ciencias Básicas y la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Materiales, otorga la presente constancia a la licenciada en Ciencia de Materiales Alexa Mirai Takahashi Pinzón por su participación impartiendo una conferencia durante este 12º ciclo de conferencias de la Licenciatura en Ciencia de Materiales. De nuevo le damos un aplauso a Alexa.